Hola a todos, estamos aquí con Serafín Béjar y con Belén Segura. Serafín es el autor del nuevo libro de Teucos y la palabra se hizo diálogo y estamos aquí para hablar de ello. Bueno, cuéntanos qué es este libro. Y la palabra se hizo diálogo fundamentalmente es un libro de homilías. Son homilías que se han recogido a lo largo del tiempo, lo ha recogido una feligresa mía, Belén, que nos acompaña, y entonces decidimos en un cierto momento darlas a conocer porque nos parecía que del género homilético podían ofrecerse como pequeñas reflexiones que al hilo del Evangelio pudieran acompañar la vida cotidiana de la gente que se siente inquieta por el Evangelio. Muy bien. Belén, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué un libro de homilías? Bien, pues Serafín, el que no lo conozca ya lo sabe, teólogo que tiene ya publicado bastantes libros. Como unos cuantos, 4 o 5, ¿no? Por ahí. Cinco, sí. Y este es el sexto. Este es el sexto, sí. Pero son libros, digamos, dedicados a un sector muy... Tipo ensayo, quizá, tipo ensayo, podemos sí. decir. Concreto. Hay que tener una preparación ya un poquito... Para alumnos de teología, sí. ¿no? Sí. Quizás no alumnos de teología, pero está bastante curtido. Es decir, la gente de a pie, como que se le hacen duros esos libros. Ya. Y claro, nosotros estábamos disfrutando de esta homilía en nuestra parroquia y pues no sé, me parecía que algo tan precioso había que compartirlo con todo el mundo. Claro. ¿Y esto es en la parroquia de dónde? ¿Aquí en Granada? En la iglesia de la Encarnación, en Santa Fe. En Santa Fe. Pero en concreto en una pequeña iglesia de barrio con gente muy sencilla, feligresía muy sencilla. Entonces las homilías que yo intentaba transmitirles a ellos cada domingo, Belén decide en un cierto punto grabarlas. Vale. E ir transcribiéndolas domingo tras domingo y tener ese material ahí reservado para poder darle un uso que fuera precisamente el que estamos haciendo ahora con el libro. Intentar ofrecer a todo aquel que le pueda servir. Llegar a más gente, porque pues te gustaba como predica Serafín. Bueno, todo el que lo escucha sale encantado. Serafín es una persona muy cercana, aunque en su libro de teología, claro, pues se debe de expresar con la profundidad que corresponde, sigue, ¿no? Pero en el trato en el cuerpo a cuerpo es muy cercano y la gente lo entiende muy bien. Entonces, claro, eso había que compartirlo de alguna manera. Se necesitaba un libro que lo acercara a la gente. Bueno, contadnos sobre el título. Y la palabra se hizo diálogo. ¿Originalmente llevaba este título? Este título se me ocurrió porque al ser un libro de homilías, la homilía tiene un significado etimológico que es diálogo. Y me parecía que lo que cada sábado se producía en la asamblea, es decir, en el acontecimiento de la misa de cada domingo, era un diálogo entre los feligreses y yo mismo que estaba mediado por la palabra de Dios. Es curioso porque la convicción mía es que para que exista diálogo no es necesario que se hable. Siendo yo el único que hablaba, sin embargo percibía que ciertamente se estaba produciendo un encuentro entre ellos, efectivamente, y yo, que estaba mediado por la palabra, ¿no? Entonces, al final la idea de fondo sería la siguiente: ¿qué tiene que hacer un pastor? Intentar contar la historia de Dios como si fuera la historia de cada uno de los que están sentados ante ti. De ahí el título y la palabra se hizo diálogo. Es decir, la palabra empieza a producir efectos curativos, efectos de vida en las personas cuando se establece esta conexión que provoca el encuentro, en definitiva el diálogo. Claro. Y de ahí supongo que temas trata el libro, que se tratan los temas desde las homilías. Claro, lo que intentamos es, desde el Evangelio, ir a la vida de la gente, desde la vida de la gente volver al Evangelio. Es una especie como de método tipo océano, tipo mar, tipo oleaje, ¿no? De tal modo, vuelvo a repetir, como una especie de eslogan que a mí me cala muy profundo: contar la historia de Dios que al mismo tiempo es su propia historia. Entonces partimos del Evangelio, vamos a la vida, retornamos al Evangelio. Qué bonito. ¿Cómo se estructura este libro? ¿Cómo está estructurado? Es decir, que cuando uno lo abre, ¿qué se encuentra? Bueno, en este libro hay 100 homilías. 100 homilías. Están estructuradas en torno a los misterios de la vida de Jesús. Sí. De la Navidad, de Jesús, su bautismo, el desierto, sí. y Juan, de los milagros, las enseñanzas, las parábolas,
la pasión y muerte y la Pascua. Entonces digamos que cada uno de estos bloques consta de una serie de homilías en la que aparece un título, el texto bíblico y la predicación propiamente dicha. De acuerdo. O sea que podemos encontrar el texto bíblico juntamente con la Sí, predicación. nos parecía un para que- acierto, sí. y así lo hablábamos con nuestra editora, contigo misma, que la gente tuviera el texto evangélico delante, para que no hubiera necesidad de buscar en otro libro, además del que ya se tenía entre manos, que en este caso sería el Evangelio, el texto al que hace referencia a la homilía. Entonces nos ha parecido un acierto que aparezca el texto evangélico, que ya de por sí sirve para meditar, y además añadamos la homilía. Muy bien. También, como decía Belén, a cada homilía, en un momento posterior, yo mismo fui poniéndole un pequeño título que fuera alusivo a lo que va a encontrar el lector en dicha reflexión y que fuera provocativo. Eso iba a decir, porque hay títulos del orden de El misterio de la paella, que me parece estupendo, pero hay títulos muy bonitos. La oveja que se perdió era la más gorda, Ese es otro. el órgano sexual más importante en la piel. Es decir, son títulos que intentan provocar en el lector Ujú. el ansia, el deseo, el hambre de leer la reflexión que se ofrece, ¿no? Claro. Pero hablemos del público al que va dirigido este libro. ¿Qué os parece? ¿A quién le recomendaríais? ¿Regalaríais este libro? ¿A quién, Belén, a quién que lo daríais? ha grabado y ha transcrito, ella misma Bueno, puede el decir primer- a qué público va El primer destinado. regalo fue a Serafín. El primer regalo fue a Serafín. Ajá. El regalo era como un empujoncito para animarlo a escribir un libro pues como este, ¿no? Claro. Y el primer libro que le regalamos se llamaba Teología a pie de calle. ¿Por qué? Sí. Porque teología, como yo digo, de la buena, Sí. pero con lenguaje muy coloquial. Entonces, ¿a quién va dirigido? A cualquiera que tenga ese interés en profundizar. Ujú. No tiene ni por qué ser cristiano. Por Claro, supuesto, una a los persona cristianos le va a venir de perilla, pero Con inquietudes. Con cualquier sí. tipo de inquietud, Sí. pero especialmente nos parece un libro muy aconsejable para gente que tenga búsquedas espirituales. Pueda ser cristiano, pueda ser de otra tradición religiosa, sin embargo yo creo que en el Evangelio va a encontrar una sabiduría que le puede servir para su propia existencia. Entonces es un libro que tiene como interlocutor un público de calle, un público sin tener que poseer ningún conocimiento específico de teología y que al mismo tiempo esté haciendo un proceso espiritual o tenga algún tipo de deseo de profundizar en el misterio de la existencia, en definitiva. Por último, ¿cómo se lee este libro? ¿A quién se lo recomendaríais? ¿Cómo cogería este libro a una persona que no lo conoce de ¿Cómo nada? usarlo? ¿Cómo usarlo? Bien. Al dárselo a alguien, ¿cómo creéis que sería la manera de leerlo? Puede leerse de varias formas. Lo que sí diría es cómo no aconsejaría yo que se leyera. No en una sentada, no en dos, no en tres. Este libro no es para leer todo el libro de cabo a rabo y decir, me he leído otro libro, Ujú. sino para irlo degustando, irlo sintiendo, porque quien lo lea se va a sentir miembro de esta comunidad. Va a notar cómo está entre esta gente, Claro. cómo el sacerdote le interpela a él, Ujú. cómo le cuestiona en sus convicciones, ¿no? Cada uno Entonces, se puede sentir reflejado. Efectivamente. ¿Cómo se puede leer? Aparte de cómo se recomienda que se lea, hay un recorrido natural, que es el orden natural que tiene el libro, por los misterios de la vida de Jesús, que es un orden cronológico, o bien se puede seleccionar una homilía, leerla, meditarla, pensarla, sentirla. Ujú. En ese sentido, como dice Belén, ofrecemos en el libro también muy acertadamente una serie de índices que pueden ser muy útiles. Un índice por esos títulos que hemos puesto a cada homilía, efectivamente, también hay un índice de citas, de modo que la persona puede saber exactamente qué textos del Evangelio son tratados concretamente en el libro. Estoy pensando también en otros ministros del Evangelio, en otros, Por supuesto. en otros párrocos que quieran buscar un texto concreto y bueno, saber que se ha predicado. en Pueden otra tener iglesia. una referencia, efectivamente, del texto dominical que pueden encontrar rápidamente en esos índices si está o no, y a partir de ahí ir a buscarlo y ver si le ofrece alguna sugerencia para la propia predicación, ¿no? Perfecto, bueno, pues muchas gracias a ambos por esta entrevista. Muchas y- gracias a Teucos por estrenarse con este libro y la palabra se hizo diácono. Muchas Le gracias. auguramos a Teucos un largo recorrido. Y es un placer haber inaugurado Teucos con este libro. Gracias a los dos. Gracias, Belén. Gracias, Serafín.